recall that all sessions will be available online later on. Ours will be a source of inspiration and further reflection. Now coming back to our topic, and as I said, Absalom has a recipe for mobilizing the people. What we'll be doing is we'll be listening to the presentation of our colleague, Mr. Cesar Alan Ruiz Galicia, and we'll try to contrast it with our own experience and maybe similar initiatives. We may look at it through the lenses of our own experience or biases, but please remember that what we need in the end is an account as far as possible of the success and the effectiveness of this initiative. So try to focus your intervention on the relevance of the case presented, on how convincing it was for you, whether it has identified a clear or major challenge for democracy, and to what extent could this case be generalized, to what extent could this case become a sort of model. Then allow me to welcome Cesar Alan Ruiz Galicia, who present us the Yo Soy 132. Cesar, will you care to try to describe the model for us? Gracias. Antes que cualquier otra cosa, quiero agradecer profundamente al Parlamento Europeo por haberme permitido presentar esta exposición, y especialmente a Fabián Willers y a Lucine Zakarian, quienes me facilitaron todo para que yo pudiera estar el día de hoy aquí. También me parece pertinente celebrar que el Parlamento Europeo se haya manifestado, que ya haya hecho su posicionamiento respecto a los hechos de Iguala en México, en donde fueron asesinados 6 personas, 3 de ellos estudiantes, un menor de edad, y 43 estudiantes fueron secuestrados por la policía y entregados al narcotráfico, y un mes, hoy cerca de un poco más de un mes, todavía no sabemos si están vivos o si están muertos, si están siendo torturados, si tienen frío o si tienen hambre. Entonces, ojalá que ellos también nos estén esperando como nosotros a ellos. El contexto en México es bastante distinto, hay espacios en donde ni siquiera se puede distinguir entre los poderes constituidos y el narcotráfico, y ese es uno de los casos más alarmantes que ahora ya se convierte en una crisis humanitaria. Continuando con esto y que tiene todo que ver con esta exposición, quiero compartirles, por ejemplo, que acaso el caso más dramático de los compañeros que fueron asesinados fue el de Julio César Mondragón, quien no solo fue asesinado, sino además le quitaron la cara y le sacaron los ojos y pusieron su cuerpo en la calle como un mensaje para las juventudes en México, que nos recuerda que somos los más activos, pero también somos los más vulnerables desde hace bastantes décadas, pero especialmente desde 2012, que es cuando surgió el movimiento Yo Soy 132, que es el más grande, el más diverso que ha tenido México desde hace varias décadas, y que es un movimiento no solo social, es un movimiento de las ideas, es un movimiento cultural, contracultural, es un movimiento de cuerpos, es un movimiento de emociones, es un movimiento de información, y que está revolucionando bastante la manera en que aprendemos a generar convocatorias y a dar los pasos organizativos para empezar a luchar por hacer la diferencia. En este sentido es muy importante esto porque hay 2 grandes trayectorias con las cuales estoy seguro que muchas personas se pueden identificar. Una es la de sufrir diferentes niveles de violencia estructural, sistemática, que es una violencia cotidiana que viene por el empobrecimiento económico, social, cultural y de las libertades. Pero por otro lado, bueno, a esa violencia no se le llama violencia, le han llamado destino. Y quien se revela ese destino en México es el problema, pues tiene la amenaza de llegar al punto del exterminio y la deshumanización total. Pero Yo Soy 132 en realidad fue un movimiento, es un movimiento, es un prólogo, es un movimiento de la ilusión. Implica que es un movimiento amplio, diverso, heterogéneo, donde conviven distintas clases sociales, que es algo novedoso.
respecto a la tradición mexicana, en donde se divide muy marcadamente las escuelas privadas y las escuelas públicas. Entonces, esta reunió por primera vez a las universidades públicas y privadas, y eso fue un primer punto de quiebre, un primer shock para empezar a cambiar las cosas. Y esto tiene que ver porque hay un bloqueo en la cúspide de la pirámide social que está impidiendo la movilidad a puestos de tomas de decisiones, no solo a las personas que están luchando y que tienen lo mínimo para lograr salir adelante y que piensan que pueden adquirir movilidad social estudiando una carrera universitaria, sino también para muchas personas que, aún siendo privilegiadas, están en tercera fila dentro de la toma de decisiones. Entonces, digamos, el movimiento 132 es un movimiento que alcanza a franjas de personas que usualmente no hubieran participado en política. En ese sentido, su exigencia clave era la democratización del sistema de medios. La diferencia que hacemos es importante. No es de los medios, no queremos democratizar una empresa, queremos democratizar el sistema en su conjunto, y eso implica un modelo sobre el que hemos trabajado de formas que iré explicando. Hay tres premisas en las que me gustaría resumir lo que implica la democratización de los medios. La primera sería que entendemos que los medios de comunicación son actualmente quienes forman la opinión de las personas, y esa opinión eventualmente se puede expresar, por ejemplo, en un voto, que es parte fundamental de la democracia procedimental. Entonces, antes en la teoría política tradicional enseñaban que los formadores de opinión eran los partidos políticos, pero lo cierto es que ahora, con que uno pueda ver qué periódico trae bajo el brazo un joven, ya puede tener una idea más o menos clara de cuál es su posición política, porque quienes forman la opinión en la actualidad son los medios de comunicación, quienes consolidan y dan los argumentos con los cuales actuamos y con los cuales nos definimos también políticamente como una identidad. La segunda premisa también es que hay una parte crucial de los recursos que usualmente no se considera mucho, por lo menos en América Latina, y es el espectro radioeléctrico, que es un recurso estratégico y que es equiparable, por ejemplo, a los recursos energéticos. El espectro radioeléctrico no es otra cosa que el campo por el cual se difunden las ondas electromagnéticas por las cuales se transmite radio, televisión, internet inalámbrico, etc. Pues eso es propiedad de las naciones, y los estados tendrían que administrarlo, y el modelo que nosotros hemos estado estableciendo implica una división democrática del uso del espectro. Tendría que ser 33% para el uso del Estado, 33% para el uso de empresas privadas y 33% como una reserva para medios sociales y comunitarios, que son muy importantes también. Eso nos lleva a la tercera premisa, que es que nosotros podemos resumirlo así: sin democracia mediática no podemos aspirar a una democracia política plena, a partir del conjunto de premisas que hemos estado estableciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto y qué hemos estado haciendo desde lo que ha sido Yo Soy 132 y lo que ha venido después? Lo primero que hicimos fue impulsar cambios legales. Para eso, nosotros redactamos una centena de artículos periodísticos en los cuales establecimos nuestro modelo en pequeñas ensayos, en donde explicábamos cómo se articulaba aspectos de la comunicación, aspectos jurídicos, aspectos políticos y aspectos tecnológicos. Ese conjunto de artículos los articulamos en una reforma constitucional que nosotros mismos redactamos y que nosotros presentamos y que se discutió en las máximas cámaras legislativas en México. De ella, para ser honesto, poco se pudo recoger, pero uno de los logros, por ejemplo, es el reconocimiento de las radios comunitarias, que hasta entonces tenían que transmitir en la clandestinidad y que el ejército estaba facultado para quitar el equipo y amenazar de paso a los comunicadores. Sin embargo, la vocación por comunicar de muchas personas ha permanecido en el tiempo, y digamos que lo que logramos es que se reconozca legalmente, entre otras pequeñas ventajas que alcanzamos. Si bien nosotros no queríamos solo estas ventajas, nosotros estábamos disputando el modelo de comunicación de por lo menos los próximos 20 años, que eso es lo clave. Después, hay una segunda forma de hacerlo, que era ejercer el derecho a la comunicación. Pensamos que los derechos existen si se ejercen, y la manera de nosotros hacer valer nuestro derecho era ejerciendo el derecho a la comunicación. En tercer lugar,
apostamos por la alfabetización mediática y digital, así como lo que la UNESCO ha llamado la educomunicación. Lo que quiere decir esto es que necesitamos recepción crítica de los contenidos audiovisuales que diario absorbemos, considerando que una persona del siglo XXI en un solo día de su vida recibe más información audiovisual que una persona del siglo XVI durante toda su vida. Eso implica que necesitamos otras habilidades, necesitamos otras herramientas para poder interpretar el mundo y a nosotros mismos dentro de ese mundo. Hay ahora también, esto es algo muy importante, otro aspecto en el cual ahora digamos que estoy inaugurando ese frente de lucha o ese frente de acción, que es el de pensar globalmente. El planteamiento que estoy haciendo es que necesitamos un instituto o un fondo internacional para planear, investigar, promover, debatir y proyectar la democratización de los sistemas de medios en el mundo. En nuestras sociedades son cruciales instituciones globales, sobre todo respecto a temas comunes que son estratégicos y transversales. Construir un mundo menos desigual, más participativo, económicamente dinámico y humanamente incluyente es posible también a través de la democratización de los sistemas de medios de comunicación, pero entendiéndolos desde un enfoque de acción global. Esto implica una especie de ejercicio también de la ilusión y sería suponer que tuviéramos de pronto un instituto que fuera el principal promotor de una agenda mundial en la materia, que implica cosas muy concretas. Por ejemplo, avanzar en la desconcentración mediática, aumentar la competencia económica, ampliar el acceso a tecnologías de la información y la comunicación, promover la alfabetización digital, pero sobre todo articular todo este sistema en torno al derecho a la comunicación. Un derecho contra el que muy pocas personas podrían manifestarse en contra, pero que sin embargo tenemos pocas personas que están haciendo lo necesario para llevarlo más lejos y para que se ejerza plenamente. En este sentido, eso sería muy útil para robustecer la pluralidad en vías de alcanzar mayores niveles de gobernanza. Para ir acotando mi participación, es importante decir que hay muchos aspectos en los cuales esto es crucial. Por poner un caso, México, el país del cual vengo, ha estado dominado durante por lo menos 5 décadas por 2 grandes monopolios de las comunicaciones. Eso implica que tienen el 95% de las frecuencias concesionadas, lo cual quiere decir, y eso en términos económicos, por ejemplo, implica 2%, de acuerdo a la organización, a la OCDE, digamos, a la Organización para el Desarrollo Económico, implica por lo menos 2% de pérdida del Producto Interno Bruto al año, porque no hay competencia en telecomunicaciones. Pero no es también el único asunto que hay que considerar. Hay que considerar también que este tipo de propuestas son las que se tendrían que incluir en el marco de los objetivos del desarrollo del milenio del próximo año, que se van a definir el próximo año, y que tendría que incluirse en la parte de gobernanza un asunto crucial, que es una colaboración mundial con el objetivo de poder acercarnos cada vez más a panoramas mediáticos democratizados, que es algo crucial en nuestras sociedades y es una manera de sincronizarnos con la realidad que estamos viviendo y de llegar con ello a tiempo a la democracia. En México, digamos, resumiendo un poco el proceso, resumiendo las experiencias y los duros golpes que hemos tenido, los jóvenes estamos pasando de las protestas a las propuestas. Es un largo camino que hemos emprendido. En ese sentido, nosotros estamos apostando por redefinir la comunicación, pero no tanto como con propuestas que se nos ocurran a nosotros, sino más bien apostando por sincronizar con lo que el desarrollo tecnológico, que hay que decirlo también, en México no ha llegado a todo el mundo. Solo 38% de la población tiene acceso a Internet en este momento. Algo que logró 132 es movilizar la agenda para que se plantee ahora con toda naturalidad que en 2018 cerca del 80% de la población podrá tener acceso a Internet y a los beneficios de una vida mejor a la que uno puede acceder mediante lo que puede ser un grandísimo recurso para lograr cambios en la vida cotidiana, desde, no me dejan mentir, los tutoriales, hasta música que nos gusta, información relevante, el mundo abierto frente a una pantalla y a la distancia de un clic.
Entonces, bueno, para cerrar, porque el tiempo es corto, lo que quiero decir es, la pregunta que motiva, obviamente, todo este planteamiento, y por el cual, de hecho, yo estoy aquí, es, en primera instancia, si los jóvenes que toman las calles, los movimientos sociales juveniles que toman las calles, pueden cambiar el mundo. Mi respuesta es clara y es que no. Y eso tiene que ver con la experiencia que yo he vivido, porque creo que la pregunta está mal planteada. Es decir, la pregunta no es si los jóvenes pueden cambiar el sistema, porque no pueden. Quien cambia los sistemas, los regímenes y los gobiernos son los pueblos. Lo que tendríamos que estarnos preguntando nosotros es qué pueden hacer los jóvenes para incluir a las infancias, a los jubilados, a las amas de casa, a los oficinistas, también a los empresarios, dentro de un proyecto más amplio en el cual ellos también puedan conjuntar un proyecto de nación que pueda tener algún rumbo, mucho más cuando estamos en una situación de crisis total con 150.000 muertos en un país como el mío, y que además pasa por los medios, y por eso esta urgencia de los medios, porque eso no es transmitido en las cadenas que existen, se oculta como si la violencia pudiera taparse con un dedo. Y el problema justo es ese, no es que ellos no puedan mentir, que mientan no nos importa, lo que nos importa es que haya pluralidad y que hubiera más canales para que nosotros pudiéramos acercarnos y seleccionar a aquellos que no mienten. Entonces, lo que queremos y lo que estamos planteando es un panorama diverso, un panorama plural, y bueno, pues les agradezco mucho. Me gustaría más hablar también, si tienen alguna duda, sobre las nuevas premisas de esta clase de movimientos que comparten muchos patrones con el 15M en España, con Pase Libre en Brasil, con las Primaveras Árabes, pero que tienen que ver mucho más con los pasos organizativos, el tipo de convocatorias y la dinámica dentro de las mismas, que, bueno, pues un grupo al que nos hemos dedicado, pues, le llamamos Tecnopolítica, que está en España, en México, en Brasil. Hemos estado trabajando, que bueno, también podría compartirles, pero para objetivos de esto, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Issues related to the India issue, the access to information, indeed, and I'm sure many more questions or much better structures than what's here. And as I have to ask questions, I think we should follow the setting that's been proposed to us.